guste tomar su lugar, nuevamente vamos a continuar hablando acerca de la doctrina de Cristo. Como le dije hace 15 días, cuando estuve en México, Dios me dio la oportunidad de hablarle a un grupo como de 500 hermanos en Cristo. Qué bueno que en Cristo no hay nacionalidades, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aunque yo no conocía a los hermanos, pues ellos estuvieron escuchando casi por hora y media, que el tiempo no se sintió, y tuvimos la confianza del pastor. Quiero decirle que nuevamente estaremos ahí en esa iglesia la primera semana de marzo. Ayúdeme a orar para que el Señor nos guarde. Vamos con mi esposa a desarrollar el seminario de la Ruta de los Celestes. Ellos están muy interesados en volver a oír la doctrina que por tanto tiempo ellos escucharon del hermano Otto. Pero en esa ocasión el Señor me hizo ver la necesidad muy importante de que nosotros sepamos lo que es la doctrina de Cristo. Y se acuerda que dijimos que la doctrina de Cristo es la doctrina del que le envió. ¿Se acuerda? Es decir, la doctrina de su Padre. Y hoy vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo, que la Biblia lo muestra como el perito arquitecto de la iglesia, porque de alguna manera le dieron por lo menos el 50% de la revelación del Nuevo Testamento, y leer las epístolas es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Indudablemente, toda la Biblia es inspirada por Dios y dice, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en toda justicia. Entonces, nosotros indudablemente debemos de conocer la palabra. Yo creo que hoy más que nunca, la iglesia que está aspirando a ser la novia, la iglesia que está aspirando a alcanzar la estatura del varón perfecto. Hoy oraba el hermano Juan Carlos y decía, Señor, tú has dicho que no nos vas a poner un yugo que no podamos sobrellevar. Y nos has pedido que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y eso es bien certero, porque acuérdese que va a venir una gracia. Dice, la gracia que vendrá. Porque todo esto ha sido por gracia. Por gracia el Señor lo tuvo a usted en la escuela del Padre. Por gracia lo mandó a la tierra. Por gracia le ha permitido a usted ganar las batallas espirituales que usted ha librado y las ha ganado en el nombre del Señor. Y por gracia estamos aquí sentados. Y por gracia daremos estatura, porque va a venir una gracia en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que eso lo dice la Escritura? Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que él tenía una manera muy peculiar de enseñar la doctrina de Cristo. Usted recuerda que él dice que él no conoció al Señor en la carne. Es decir, no fue parte de los 12 apóstoles del Cordero, no tuvo esa oportunidad. Sin embargo, Judas tuvo la oportunidad de estar cerca del Señor y no la aprovechó. Pero el apóstol Pablo, sabiendo nosotros lo que dice Hechos en el capítulo 9, que iba camino a Damasco, usted sabe eso, ¿verdad? Y él iba con cartas de los sacerdotes para poder perseguir a los del camino. No se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. A mí me gusta mucho eso desde la primera vez que como joven leí que les llamaban los del camino, porque el Señor mismo dijo, yo soy el camino. Y cuando hablamos de camino, hablamos de una forma de vida, hablamos de una manera de actuar, hablamos de una conducta. Y muchas veces cuando nosotros solo nos definimos como cristianos, porque al fin y al cabo así nos identifican, muchas veces separamos el ser cristianos de nuestra verdadera manera de vivir. Y muchas veces no vivimos como cristianos. Sonría que el Señor le ama. Amén. A veces la palabra nos tiene que confrontar, pero los del camino, él los iba a perseguir. Pero usted conoce muy bien y puede recordar leyendo antes de acostarse el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde está la conversión del apóstol Pablo. Y él fue discipulado. Y cuando él fue discipulado por el Cristo resucitado,
Usted busque en la palabra donde se ve eso, aquí lo hemos enseñado. Él recibió la doctrina de Cristo, la que no pudo recibir juntamente con sus compañeros, aunque tuvo ciertos momentos donde se interrelacionó con los apóstoles del Cordero. Fue a Jerusalén, dice Gálatas capítulo 2, pero la manera como él enseñaba la doctrina de Cristo, una vez se la revelaron, va a ser muy importante que nosotros nos acerquemos entonces la primera epístola de los Corintios, capítulo 2, verso número 1. Dice amén. ¿Se está escuchando bien hasta allá atrás? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, qué bueno que también somos hermanos del apóstol Pablo, ¿verdad? Después de 2000 años nos identificamos con él como hermanos. Cuando fui a vosotros, le está hablando a los corintios. Yo siempre me pongo a pensar que Pablo no tuvo una relación muy especial con los corintios. Él fue el padre espiritual de ellos porque él llevó el evangelio a Corinto. Pero los corintios, cuando los estudiamos, nos damos cuenta que Corinto era una ciudad que estaba en el paso de toda la ruta hacia Roma, y era una ciudad con mucho dinero, comerciaban mucho. O sea que los miembros de la iglesia de Corinto me parece que eran personas con ciertos recursos. Y hubieran sido las personas más indicadas para poder sostener el ministerio del apóstol Pablo, mas sin embargo no lo hicieron. Y la relación con Corinto fue difícil. Pero Pablo, cuando habla con ellos, les dice: cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, dice esta versión. Uno se tiene que poner a pensar: ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Habrá una manera altiva de presentar la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo? Pues al parecer sí la hay. Yo más que nunca, cuando yo vengo los viernes, yo no sé si usted ha notado que los viernes el grupo que viene, yo le pongo mucha atención, porque usted hace un esfuerzo doble. No es fácil venir los viernes aquí a Betel, pero qué bueno que usted viene, y ojalá que cuando usted se vaya cada viernes, se vaya lleno, se vaya edificado, se vaya bendecido, se vaya fortalecido, se vaya con palabra que impacte su espíritu. Porque hoy en día, lamentablemente, hay personas que enseñan y predican con altivez de palabra. Dice: no fui a vosotros con sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Ahí está. Pablo estaba muy claro que la necesidad de todos sus oyentes y también de los corintios, que eran tan especiales. ¿Cuántos saben que a veces el que tiene recursos no es muy fácil de poder abordar? ¿No es cierto? El que tiene recursos cree que lo tiene todo y no necesita a Cristo. Por eso el Señor, enseñando en una ocasión a sus discípulos, dice en los evangelios que es más fácil que un camello, y usted sabe que los camellos son grandotes, pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y ahí tenemos que usar un poquito de hermenéutica, porque que un camello pase por el ojo de una aguja, como nosotros en Occidente meditamos sobre una aguja, aunque sea capotera, ¿verdad? Aunque sea una aguja de este alto y el ojo de la aguja sea más o menos así, se imagina qué agujota, ¿verdad? Jamás podría pasar un camello. Y el Señor Jesús no está diciendo que ningún rico, es decir, una persona con muchos recursos, sea imposible que llegue al reino de los cielos, y nos está diciendo que es difícil. Porque en esos tiempos usted recordará que el ojo de una aguja era una puertecita que estaba en los muros de las ciudades amuralladas. Era una puertecita donde aquellos que cerraban las puertas para que la muralla los protegiera de los peligros de la noche.
Eran ciudades amuralladas y Jerusalén era una de ellas. Dejaban una puertecita chiquita donde con dificultad pasaba un camello, pero sí pasaba. Pero era difícil. Me imagino que tal vez hasta empujaban al pobre camello para que entrara. Y si el camello había comido mucho, pues de repente la panza ya no le dejaba entrar. Pero ¿me entiende cuál era el concepto? Pero sigue siendo real que cuando se tiene muchos recursos, a veces se complica porque no hay necesidades espirituales muchas veces. Y Dios tiene que trabajar. ¿Se acuerda aquel rico, joven rico, que llegó ante el Señor y le dijo: yo he cumplido la ley desde mi juventud, los mandamientos, ¿qué me falta, Señor? Pero él, con un don llamado don de ciencia, porque ¿cuántos saben que el Señor ejercía los 9 dones? Él tenía los 9 frutos del Espíritu. Él podía ejercer los 5 ministerios. Amén. Yo creo que solo él pudo ejercer los 5 ministerios. Hoy hay algunos que pretenden ejercer los 5, pero bueno, eso ya lo dejo yo al criterio de ellos. Pero a través del don de ciencia vio en el corazoncito el alma del joven rico. Y vio que Mamón, el dios de la riqueza, se había comido ese corazón. Entonces, como el Señor generalmente, por medio de su espíritu, pero en ese caso Él estaba ahí, cada vez que nos pide algo, nos pide lo que nosotros no queremos dar, pero nos pide lo que nos hace daño. ¿Verdad que sí? Y nosotros queremos agarrar las cosas y no se las queremos dar. Y Él se dio cuenta que ese joven rico amaba sus riquezas. Y le dijo: lo único que te falta es lo que no quieres tú soltar y que está controlando tu vida. Vende todo lo que tienes. Puso el dedo en la llaga el Señor, ¿verdad? Y dalo a los pobres. Pero eso no se lo pidió a otros ricos. Se lo pidió a aquel que se había quedado con las riquezas como su principal tesoro. Y el Señor sabía que mientras Mamón estuviera en el corazón de ese joven, no podía él ocupar el primer lugar en la vida de ese joven. Y usted sabe que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Pero no quiere un pedacito de corazón, no quiere la mitad del corazón, Él quiere todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ya le entregó todo el corazón? ¿Quién sabe si solo le hemos dado un pedacito de corazón al Señor? Porque nuestras actitudes, nuestra manera de vivir la vida cristiana va a indicar si tú ya le diste todo tu corazón, porque Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Por eso acuérdese que las demandas del Señor son fuertes. Hermano, nosotros tenemos que predicar un evangelio bíblico. La doctrina de Cristo es una doctrina de demandas. La doctrina de Cristo es una doctrina que parece imposible el poderla vivir, pero acuérdese, ya está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Nacimos de nuevo, si es que ya lo hicimos, y nuestra nueva naturaleza lo que anhela es lo de Dios. Pero hay una carnita que no quiere lo de Dios, y hay que sujetarla en el nombre de Jesús. Entonces dice Pablo: yo no fui con altivez de palabra, no hice gala de sabiduría. Hay que ver que la Biblia habla de varias sabidurías. Entonces vamos a ver de qué sabiduría estaba hablando él. Para anunciaros el testimonio de Cristo. Cuando dice altivez, usa una palabra que se puede traducir también: yo no fui con palabras atractivas. A ver, ¿cuántos aquí oyen en algún momento a otros predicadores? Yo levanto las 2 manos porque yo también lo hago. ¿Y usted? Levante bien la mano porque va a tomar una foto. Ya lo agarré. Bueno, nos gusta oír a otros predicadores, pero cuando hágalo, tenga cuidado y discierna con su Biblia en mano, que no le den a tole con el dedo. Pero a veces nos gustan aquellos que tienen palabras atractivas.
¿Cuáles son las palabras atractivas? Aquellas que nos llaman mucho la atención. Usted ha visto que a veces tal vez está oyendo en la radio o viendo en los canales cristianos y de repente un predicador le llama la atención y dice: ¡hala, qué interesante! ¡Qué carismático! ¡Qué bonito! Pero tenga cuidado si no es altivez de palabra. Por eso vale la pena darnos cuenta que también se puede traducir esa misma palabra altivez como lenguaje pomposo. ¿Qué será lo pomposo? ¿Qué es lo pomposo? ¿Ah? Algo inflado, ¿verdad? Palabras así muy atractivas, pomposas, de diccionario. Palabras de domingo. Y a veces a uno le llama la atención, dice: ¡ala, qué bonito habla! Pero no entendí nada. No me impactó. Yo pasé por una ruta en el Evangelio donde tal vez la mayoría de los que están aquí no pasaron. Y por eso siempre estoy alerta. Porque por 10 años, de los 11 a los 22 años, yo oí grandes predicadores. Con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha dicción, manejando el hebreo y el griego de una manera que yo como joven decía: yo también quiero. Solo que no necesariamente en esos 10 años de mi vida me pude desarrollar espiritualmente como hubiera esperado, porque no conocía que había bautismo con Espíritu Santo. No conocía muchas cosas que ahora por misericordia conozco. Pero ahora entiendo que mientras más conocemos la doctrina de Cristo, como la vamos a ver en estos días, más me enamoro. Pero más estoy consciente de la importancia de trasladarla de la manera adecuada. Y usted va a ver cómo lo hacía el apóstol Pablo. Esa palabra habla también de una posición. No vamos a ir a 1 de Timoteo 2:2, léalo en casa. Pero usted se va a dar cuenta que también esa palabra ubica en una posición muy alta a la persona de la que se está hablando. Y Pablo dice: no, yo no fui de esa manera, con palabras atractivas, lenguaje pomposo. Pero dice que tampoco fue con sabiduría. Y hay un pasaje en Santiago, capítulo 3, verso 13, que nos habla de por lo menos 2 clases de sabiduría, y pueden haber más. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El hermano de Jesús, Santiago, el que escribe aquí, fue hermano en la carne de Jesús. ¿O usted cree que Jesús no tuvo hermanos? ¿Ah? Esa es una posición de la iglesia grandota, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí creen que Jesús tuvo hermanos en la carne? Ah, bueno. Y Santiago fue su hermano. Y él hace, en su epístola de 5 capítulos, hace preguntas muy tremendas. Esa epístola, los que empezaron conmigo en Betel, la estudiamos 8 meses, verso por verso, hermano Francisco. ¿Todavía te acuerdas? Hermano Daniel, no mucho. 8 meses, versículo por versículo, y léala usted rapidito este fin de semana. Y usted va a decir: alcanzó para 8 meses, y yo no salía de ahí. Y los hermanos se me quedaban viendo, porque esos hermanos querían doctrina profunda. Pero como el Señor conocía el corazón de todos nosotros, me dijo: les vas a dar Santiago. Y les di Santiago. Un día me animo y por 8 meses se me van a ir todos, ¿verdad? No, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién es sabio? Mire la preguntita. Y entendido entre vosotros. Se está hablando a los cristianos. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es que ¿sabe qué pasa? Que cuando uno cree que sabe, se infla. Hasta así camina, ¿no? Hinchado, ya no sale ni entra por la puerta porque está grandote.
hinchado, inflado, porque sabe. Por eso si usted se metió al SEB, conforme vaya adquiriendo conocimiento, no se me va a hinchar, sino mire, una espinita para desinflarlo. Porque la verdadera sabiduría de Dios, mientras más la conocemos, más humilde nos tiene que hacer. Porque nos damos cuenta que por más que profundicemos, menos conocemos de lo que es Dios. Porque Dios es difícil el poderlo conocer en toda su profundidad. Dice amén. Entonces, mire hermano, dice que muestre por su buena conducta. A veces la gente sabia se vuelve, ¿cómo se vuelve la gente que es muy sabia en el mundo? Que tiene mucha sabiduría humana. Nadie le puede hablar. Cree que se las sabe todas. Nunca puede estar equivocado. Y por eso habla de que el que es sabio, pero el que tiene sabiduría de Dios, que la muestre por su buena conducta. Dice, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Acuérdense que el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, ¿quién pudo haber sido más sabio que el Señor en la tierra? Nadie. ¿Y cómo era? Humilde. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de compartir con alguien, no saque el pecho, hombre. Tranquilo. Porque usted va a ver que Pablo, cuando iba con los corintios, va a ver de qué manera él hablaba. Entonces son características que hoy usted tiene que chequear para que no se confunda. Ahora hay púlpitos con una prepotencia con la que se habla, que dice uno, ¿no será que por ahí no va la cosa? Pero sigue diciendo, pero si tenéis celos amargos, mire cómo está comparando. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, a veces uno está sentadito ahí y está probando al que está hablando en el púlpito, a ver dónde se equivoca, a ver si usted sabe más que él o ella, a ver, se mide, cuidado, no hay que tener celos amargos, porque ¿qué es el celo? A veces es decir, bueno, ¿y por qué a mí no me dan púlpito? Deme en púlpito, por favor, rapidito, porque yo sé celos amargos y ambición personal. Y usted va a ver que yo estoy tratando de comparar cómo el apóstol Pablo se acercó a los corintios para llevarles la doctrina de Cristo, porque puede ser que lo estemos haciendo mal. Y por quizá pretensiones o actitudes, en lugar de llevar la doctrina de Cristo a los demás, se nos alejen. Dígame si está de acuerdo o no está de acuerdo usted con esto. No seáis arrogantes. Le está hablando a los cristianos. A veces podemos ser arrogantes los cristianos, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen en su trabajo de usted? ¿Aló? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dicen sus familiares? A veces uno quiere ganar cualquier contienda religiosa con la familia y lo único que hace es que se le alejen todos. Seamos sabios. Y así mintáis contra la verdad. Note que Santiago nos está hablando de una sabiduría que no es la correcta. Dice, esta sabiduría no es, dice, no es la que viene de lo alto. Entonces ya nos habla de dos clases de sabiduría. La que viene de lo alto, que es la que queremos, sino que es terrenal,
natural. Y lo tercero está cardíaco, como dijo alguien, diabólica. Hermano amado, ¿será que nosotros los cristianos podemos en algún momento tener una sabiduría de fuentes tan raras como que vengan de Satanás, que el Señor lo reprenda? Sabiduría terrenal, esa es la que se adquiere en muchos lugares seculares. Por eso, mire, está bueno que usted estudie y haga todo lo que quiera, pero balanceese. Conozca la palabra. Porque a veces hay carreras que lo que hacen es desbalancearlo a uno y decir, no, el evangelio es solo para los tontos. El evangelio es solo para los que no les va bien en la vida. ¿Cuánto cristiano muchas veces cuando va a la universidad se le complican las cosas? Pero si tú balanceas bien y conoces la palabra del Señor, vas a ver que la sabiduría terrenal va a servir para lo terreno, pero tampoco eso te debe enorgullecer, sino que como nueva criatura tú vas a caminar por el mundo, incluso ayudando a otros, enseñando a otros lo que tú has aprendido. Dice que es natural, pero está manejada por el enemigo. Yo quiero la sabiduría de lo alto. ¿Cómo se adquirirá la sabiduría de lo alto? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que teme a Dios aprende a caminar por la vida de una manera adecuada. Gloria a Dios. Bueno, volviendo al capítulo 2 y verso 2 ahora de 1 Corintios, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque no me propuse saber algo, aunque lo sabía. Era un hombre muy preparado, ¿se acuerda? A los pies de Gamaliel. Era muy versado en cuanto a la ley, irreprensible, porque la conocía. Entonces dice, no me propuse saber algo entre vosotros, Corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué tremendo, ¿verdad? Usted va a ver que Pablo, pudiendo haberles hablado de muchas cosas que ya le habían revelado, por eso él tenía dos alimentos que dar cuando llegaba a las iglesias. Iba con leche no adulterada, leche legítima, para el que se acababa de convertir. Pero cuando miraba que ya habían entrado en cierto nivel de madurez, sacaba el alimento sólido. Nosotros debemos ser iguales. Pero note que él está hablando en el contexto que había llegado por primera vez con los corintios y lo que se propuso fue hablarles de Jesucristo. Y a este, ¿cómo? En el original no aparece Jesucristo, sino que en el original aparece el nombre Jesús, así. No sé si se logra leer. Jesús, que es Jesús, pero significa, porque es un nombre hebreo. Fíjese que Jesús es exactamente equivalente a Josué. Interesante, ¿no? Es igual que el nombre Josué. Él ha salvado. Entonces, Jesús es Salvador. Pero aparece la palabra y separada aparece la otra. En el griego. Ahí donde se está en el original como se escribió. Entonces la otra es Cristos, que es Mesías y a la vez significa ungido. Entonces Jesús habla del hombre, perfecto hombre. Cristo habla de la naturaleza divina. Por eso Jesucristo es muy importante, pero yo lo quise mostrar de esta manera, hermano,
Porque Él les tuvo que hablar del hombre perfecto, pero también les habló del ungido. Acuérdese que Él iba a los judíos en cualquiera de las sinagogas donde Él llegaba. Primero iba a las sinagogas, y le aseguro que no querían oír del Jesús. Ellos querían al Mesías nada más. Pero Él les hablaba de los dos, y obviamente Dios le daba la gracia para hablar de Jesucristo, perfecto hombre, perfecto Dios. Dice amén. Pero dele un aplauso al Señor si usted le quiere aplaudir al Señor. El misterio era que a un hombre se le podía crucificar, ¿cierto? Era fácil entender eso. Pero al ungido, en el concepto de los judíos, que siguen esperando a su Mesías, lo esperaban hace 2000 años y lo siguen esperando. Cada generación de judíos, si no se les reveló que su Mesías fue el Ben José, el hijo de José, el siervo sufriente, si no se les reveló en cada generación, ellos siguen esperando al Mesías Ben David, hijo de David, el victorioso, el que va a vencer a todos sus enemigos, el que va a cumplir el pacto palestino. Es interesante, pero uno debería de estudiar cuáles fueron las fronteras de todas las batallas, todas las guerras que ganó David. Porque el pacto palestino, si usted lo estudia, se va a dar cuenta que habla que Israel va a volver a tener esas fronteras. Por eso, para los que están al día en noticias, porque hay ciertas noticias que hay que oírlas. El plan de paz, que le llaman el plan del siglo, está expandiendo fronteras de Israel. Obviamente habría que poner un mapa sobre el otro, ¿verdad? Para ver si es lo mismo o no. Porque una vez más nos habla que los tiempos están terminando y que el Señor viene. No sabemos si lo aceptan. Yo sé que no lo quieren aceptar y esto y lo otro, pero Dios puede hacer, Dios va a cumplir sus promesas. ¿Usted cree que Dios va a cumplir sus promesas? Por eso ellos quieren al Mesías triunfante. Pero lo que no saben es que primero tienen que recibir al que sufrió. Porque tanto el Ben José como el Ben David es el mismo. Dice amén. Gloria a Dios. Pero él se los presentaba crucificado, y le aseguro que muchos de ellos decían: no, yo no quiero un Mesías crucificado. Yo quiero un Mesías en caballo blanco. Yo quiero un Mesías que nos quite la bota de Roma. Ellos pensaban muy humanos y estaban fuera del tiempo. Y ahora hay cristianos que también están fuera de tiempo, porque nuevamente con una sabiduría terrenal interpretan la palabra y quieren reino sin que haya venido el rey. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Gloria a Dios. Verso 3. ¿Cómo se predica la doctrina de Cristo? Aquí es donde uno se tiene que poner a pensar muy bien cada vez que abre su boca para predicar la doctrina de Cristo. Y es nuestra enorme responsabilidad. Es la gran comisión. Cuando se predica ahí fuera de las instalaciones los viernes cada 15, hay que poner atención a cómo se debe predicar. Y dice Pablo: y estuve yo con vosotros con flaqueza. ¿Será que el apóstol Pablo no comía y estaba flaco? No, está hablando: yo estuve con vosotros con debilidad. Mire, nosotros estamos acostumbrados a ver predicadores así con unas recias personalidades, ¿verdad que sí?
Y nos gusta que tengan una personalidad. Pero dice Pablo, yo quiero que usted vea el contraste, a ver si lo logro explicar. La palabra griega es astenia. Y de ahí se deriva una enfermedad. Astenia es tener mucha debilidad en el cuerpo. Y Pablo usa esa palabra que se traduce aquí, flaqueza, pero también es debilidad y es fragilidad, contrario a lo que nosotros podamos pensar. Sabiendo cómo era el apóstol Pablo, con los corintios, él llegó en debilidad. ¿Cómo sería eso? Porque inmediatamente dice, y mucho, no poco, temor. ¿Cómo será predicar con temor y temblor? Estar completamente consciente que la prédica que nosotros vamos a llevar, la doctrina de Cristo, presentarlo como Jesucristo y este crucificado, es tan vital para las personas que están oyendo que si nosotros lo hacemos mal, los podemos alejar en lugar de acercarlos. ¿Cómo será predicar con debilidad? No llevárselas de que uno lo sabe todo. ¿Cómo será predicar con temor la doctrina de Cristo? Porque uno sabe que la persona que está oyendo, si no es impactado por esa palabra, puede ser la última vez que oiga la palabra de Dios. Y eso puede hacer que si ese día muere, se puede ir al infierno. Sabiendo lo que verdaderamente significa el mensaje cristocéntrico que salva a los seres humanos de ir al infierno por la eternidad, con temor y temblor. ¿Será que así estamos predicando? ¿O nos hemos aprendido un curso de evangelismo? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y solo seguimos el 1, el 2, el 3 y el 4 y hacemos la cacha. A ver qué sale. Pero la doctrina de Cristo, yo no sé si estoy siendo lo suficientemente claro y enfático. Si usted me está entendiendo, porque lo veo que o ya se me está durmiendo o está muy serio y ya se le olvidó que es pentecostal y que dice amén, aleluya, así es. Para que me retroalimente. Mire cómo lo hacía Pablo, en debilidad. Él no llegó con palabras altisonantes, no llegó con palabras muy de humana sabiduría, dicen otras versiones, sino que llegó con un tema específico. Nosotros necesitamos, hermano, identificar la necesidad por espíritu de las personas con las que hablamos. Necesitamos, por eso para mí el evangelismo, yo hacía evangelismo en la tradición. Era muy hábil para poder compartir la palabra en la universidad, donde no es fácil hablarle al ateo. Yo estudié en los 80, en medio de los embates finales de la guerrilla, y predicábamos en las plazas, predicábamos en las aulas, y de alguna manera sabía cómo hablar uno a uno con los universitarios, que me salían con diferentes argumentos intelectualistas, pero que había que votarlos de alguna manera con cierta sabiduría, sin pelear con la persona y llevar la palabra, porque quizá nunca más, insisto, iban a oír. Pero hoy entiendo que si no hay dones del Espíritu, que a través del don de ciencia nosotros conozcamos el corazón de la persona, que tal vez es ya cristiano o evangélico pero religioso y no ha nacido de nuevo, que probablemente sea un católico, como decimos, cachureco, que tiene una gran tradición familiar, pero que está separándose de su esposa, y el Espíritu nos muestra eso. Y entonces nosotros ya sabemos por dónde entrar.
Evangelismo guiado por el Espíritu Santo. Como cuando Pablo llega a un lugar y mira a un mago que estaba obstaculizando que Sergio Paulo, procónsul de Chipre, pudiera oír la palabra. Lo discernió y lo dejó ciego. Usted, leamos otra vez los evangelios, cómo lo hacía Jesús. Pero me impresiona cómo lo hacía Pablo, en debilidad. Pero como tengo unos minutitos todavía, y usted todavía se va a quedar aquí un ratito más, note que no usaba palabras persuasivas de sabiduría, porque lo dice en el verso 4, dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Eso está faltando ahora. ¿Ha notado cómo la iglesia del Señor ha perdido el poder del Espíritu? Tenemos que ser honestos, hemos perdido el poder del Espíritu. Poder del Espíritu que cuando en Marcos, los últimos versos del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, su versión de lo que es la Gran Comisión comparado con Mateo 28, dice: y estas señales, no lo podemos quitar. La cristiandad tradicional está quitando eso. Dicen: no está en los mejores manuscritos, y pum, pum, tienen Biblias que lo quitan. Pero nosotros lo tenemos en nuestras Biblias. Probablemente lo sabemos, pero ya se nos olvidó. Y no creemos que pueda ser posible. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hoy nos da pena. Uy, me voy a contaminar, dice. ¿Aló? En mi nombre echarán fuera demonios. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Tampoco vaya a probar, ¿verdad? En un alarde de fe. Porque eso es según las circunstancias. La persona no sabe que alguien lo quiere envenenar. Por eso, ojo, si usted ya es de los cristianos que le da pena orar en las comidas, especialmente cuando esté en público, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque cada vez que oramos por nuestras comidas, santificamos nuestros alimentos. Amén. Que no le importe lo que piensen los demás. Es que yo soy cristiano moderno, ya no oro en las comidas. Pues por no orar, porque a veces uno puede no saber que hay algo ahí. Acuérdese, hermano, usted no sabe dónde Dios lo va a llevar antes de llevárselo. Yo he insistido que no puedo creer que pasemos toda la vida sentado en una silla, sin hacer absolutamente nada, sin proyectarnos, sin ir a un lugar donde el Señor en su misericordia nos ha hecho un llamado para ir y no sabemos dónde y qué clase de batallas vamos a tener. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Hoy solo despeinamos a la gente. Hermano, tenemos que despertar. Nosotros venimos de un ADN, de un avivamiento donde se vio eso. Y está en la Biblia. Y no solo pasó en el himno, ha pasado en todas las generaciones de cristianos que se han animado a creerle a Dios y a creer a su palabra. Porque Él no iba solo con un discurso. Hoy somos muy discurseros. Él no iba solo con un discurso, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿No cree que el Señor quiere usarnos de esa manera a nosotros? Pero tenemos que atrevernos. Cuando se hacen las salidas evangelísticas, hermano, no vaya con temor. Yo sé que si usted es recién convertido, está bueno que vaya con uno que ya más o menos está camagüe. Pero vea cómo se mueve. Pero usted ya tiene 20 años en el cristianismo y todavía no sabe ni cómo. Y se le presenta un endemoniado y usted dice: ay, no. Por eso
Yo me gozo cuando hay manifestaciones. Pero otros, uy, ¿no? Con demostración de espíritu y poder. Avancemos otro poquito. Dice, porque quiero que sepáis, dice Colosenses 2, nos pasamos un ratito a Colosenses 2, pero tiene que ver con lo mismo. Es el mismo autor y obviamente el Espíritu Santo es el mismo autor, pero el apóstol Pablo dice, no quiero, o mejor dicho, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Ya Pablo se preocupaba por los de la Odisea, que después Juan les manda un mensaje de parte de Dios. Y por todos los que no han visto o no me han visto en persona. ¿Lo logra leer ahí? Porque quiero que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas. Teología de la prosperidad. No, lea bien. Y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Esa es la riqueza que vale. La otra se va como agua entre las manos. Yo le aseguro que todo el que ha alcanzado sus metas económicas como hijo de Dios, cuando llega ahí, se da cuenta que no es como lo creía. Las verdaderas riquezas son conocer el misterio de Dios, conocer toda la doctrina de Cristo. Eso es lo que pedía el apóstol. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ya sabemos que es la de lo alto, y del verdadero conocimiento, del conocimiento que vale la pena. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Sabe cómo lo dice la versión Pablo Beso? Discursos artificiosos. Hoy hay predicadores que sacan cursos para aprender a hablar en público. No digo que sea malo, solo que a veces están tan preocupados en cómo hablar en público con todas las técnicas que les mostraron, que se les fue la unción. Acuérdese, la promesa para un pueblo que no era pueblo es que Dios les iba a hablar hasta con lengua de tartamudo. Por eso, hermano, si un tartamudo lleno del Espíritu Santo sube a ese púlpito, óigalo, no lo juzgue. Abra su corazón, abra su mente. Deje que el Espíritu Santo le hable. Aleluya. Porque el apóstol Pablo dice, tengan cuidado con los discursos artificiosos, es decir, preparados de una manera que atrapan. Pero le sigue diciendo en el verso 8, mirad que nadie os haga cautivos. Ojo, las doctrinas cautivan. Analice usted si usted no ha sido presa de una doctrina cautivante que no es de Dios. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Filosofía es amor al conocimiento. Y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Usted, porque gracias a Dios entendió que hay fiestas paganas que no hay que participar de ellas. Ojalá un día de estos 24 de diciembre en un recorrido a ver cuántos arbolitos encuentro. No me toca a mí eso, ¿verdad?
Porque el que tiene Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. Pero esa es tradición humana. Son tradiciones de los hombres. Y a veces la gente se desvive. Pero usted sabe que un enorme porcentaje de cristianos evangélicos celebran esas tradiciones. ¿Sí o no? Y los predicadores se ponen en los púlpitos de esos lugares a hablar de doctrinas de hombres. ¿Aló? Eso tenga cuidado usted. Conforme a los principios, dice, elementales del mundo. ¿Cuáles eran esos? Hay mucho que ver ahí, pero el tiempo se está yendo. Y no según Cristo. Nota que la doctrina de Cristo nos ubica. Y conocer la doctrina de Cristo nos permite diferenciar lo que es humano, doctrina de hombres, o principios, como dice aquí, elementales del mundo, que cautivan. Yo en la tradición evangélica me vestía de pastor de aquellos tiempos, a recitar una poesía desde los 5 años. Participaba, me aprendía por 2 meses todo un guión para un drama y era bueno. Yo no sé qué le quedaba a la gente, pero era lo que me enseñaron, doctrinas de hombres. Como decía el hermano Otto, pastorcitos canía de alambre. Porque él también pasó por esa tradición humana. Pero qué maravilloso es que usted está creciendo y desarrollándose en la doctrina de Cristo. Pero una pregunta casi final: ¿dónde o sobre qué descansa nuestra fe? Mire lo que el apóstol Pablo le dice en el verso 5. Él llegó de la manera como llegó para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, si no sería un concurso de quién sabe más, sino en el poder de Dios. Hermanos, lo que nos tiene aquí es el poder de Dios. El que nos va a sostener es el poder de Dios. El que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto es el poder de Dios, no es el esfuerzo humano, si no sería religión. Pero mire la importancia de alcanzar la madurez. Porque aquí hace un giro muy interesante el apóstol, porque yo he tenido que meditar si el hermano Otto nos dio la doctrina de Cristo. Y estos pasajes últimos 2 que le vimos, nos vamos a dar cuenta que cuando él profundizó, como estamos intentando apenas hacer los domingos. ¿Aló? ¿Cuántos están meditando, recordando? Sí. Gloria a Dios. Porque Pablo ahora dice algo como para poder complementar, porque uno se puede quedar con esos versos y decir, bueno, solo hablemos de la salvación. Sin embargo, dice el apóstol, hablamos sabiduría, entiéndase, la de lo alto, ¿verdad? Él la va a definir, entre los que han alcanzado madurez. ¿Se dio cuenta lo que dijo el hermano Otito? ¿Sí? ¿El domingo? ¿Quién recuerda lo que él dijo cuando pasó a sentarse aquí para las preguntas? ¿Verdad que no pone atención usted? ¿Qué dijo? ¿Ah? Que yo era muy valiente, porque me atrevía a enseñar los temas estando toda la gente. Otros van a decir que los estoy confundiendo. ¿Aló? Van a decir muchas cosas.
Pero muchos de ustedes ya tienen suficiente tiempo para haber madurado. ¿Sí o no? Aló. Esos amenes están medios indefinidos. Pero necesitamos madurar. Porque dice, a los que han alcanzado madurez, les hablamos sabiduría. Pero una sabiduría no de este ayón. Siglo en el original es ayón. Ayón es puede ser un gran círculo de tiempo, un gran. Realmente cuando dice Dios habiendo hablado por el Hijo, habiendo hablado de muchas maneras, por las edades, ahí es ayones. El mundo luzbeliano es un ayón. El mundo preadámico de una millonada de años es otro ayón. El mundo adámico ya lleva unos cuantos años. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aquí dice, una sabiduría no de este siglo. Nosotros pensamos rápidamente en un periodo de 100 años, puede ser millonada de años. Ni de los gobernantes. Esa sabiduría no la tienen los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos con los que han alcanzado madurez. Mire, si usted necesita leche, vaya al discipulado de corderitos. Hemos hecho las invitaciones cuando se han hecho los discipulados de corderitos. Amén. Yo aquí he visto hermanos que se convierten, llevan 2 años de convertidos, pasaron por la doctrina básica, ni un solo domingo a las 8:30 de la mañana se lo perdieron. Entraron a la doctrina intermedia y otra vez vinieron a las 8:30 todos los domingos, mientras que otros no aceptaron la invitación. Reciben doctrina más fuerte y cuando yo enseño los domingos veo que entienden. ¿Aló? En 2 años, comparado con 20 o 30 años. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces dice, sino que hablamos sabiduría. Mire qué lindo esto, hermano, yo me gozo de Dios. Acuérdense que la doctrina es del Dios, del Padre, que se la dio al Hijo. En misterio. ¿Qué será eso de misterio? La mayoría de videos en las redes sociales que ven los jóvenes de estos tiempos, y me atrevería a decir los jóvenes cristianos, tienen que ver con misterios. A la gente le gusta lo mistérico. 1 millón de personas, 2 millones de personas, 6 millones de personas han visto esos videos. Porque les es atractivo. Y muchas veces no han madurado para esta sabiduría en misterio. Sabiduría oculta que desde antes de los ayones Dios predestinó para nuestra gloria. Yo quiero eso. ¿Usted también lo quiere? Entonces maduremos juntos. Yo como ministro, que tengo 15 años de caminar en Betel, algunos de ustedes han caminado conmigo los 15 años. Otros llevan diferentes etapas, diferentes tiempos. Pero yo digo, Señor, si no han madurado, o son ellos o soy yo, porque tú no eres el problema. Si usted con lo que oye no le da hambre para profundizar, no se convierte en un buscador de perlas,
Los buscadores de perlas bucean hasta 15, 20 metros. Hay unos que bajan hasta 60 metros y aguantan 15 minutos bajo el agua. Yo quiero ser un buscador de perlas de ese tipo, porque encuentran las ostras y hayan perlas. Y acuérdese que el mismo Señor es un buscador de perlas y anda buscando la perla de gran precio, que es la novia. Usted quiere ser parte, quiere ser perla de gran precio. ¿Me está entendiendo que la leche es válida para cierto tiempo? Pero esta sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria, yo la quiero. Venga el otro viernes y hablamos un poquito más de esa sabiduría que el Señor predestinó. Ojo, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, es lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? No para todos, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y usted por amor viene los viernes, ¿verdad? Entonces yo creo que está entrando en esa línea. Para los que le aman. Póngase de pie. Déjeme ministrar unos minutitos.